sea el nombre del Señor. Hacía años que no oía esa alabanza. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana. En Mateo, en el capítulo 26. Mateo 26. Y busquen en el versículo 36 al 46 de la palabra de Dios, del Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Aleluya. Del 36 al 46. Ya lo tienen. Vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentados aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, comenzó el Señor Jesús a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Empero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Gloria a Dios. Y quisiera usar como título en esta mañana una frase que se encuentra en Isaías, en el capítulo 63, versículo 3. Y hay una frase, el versículo es más largo, pero hay una frase allí, en ese pasaje en Isaías 63, 3, que dice: he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Y quisiera tomar esas palabras al principio de Isaías 63, 3, que dice: he pisado yo solo el lagar. Ese es el título en esta mañana. Oremos una vez más. Padre mío y Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios Todopoderoso, Señor, al leer este pasaje de tu palabra, Señor, el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, ¿cómo podremos nosotros, siendo humanos tan débiles, Señor, con tantas flaquezas, con tanta limitación, con tanta falta de entendimiento, Señor? Aún muchos quizás ni siquiera se conmueven al leer este texto. Y poder nosotros explicar algo así, Señor, es imposible. Necesitamos, Señor, todos en este lugar, la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos fortalezca, nos hable, que tu palabra pueda abrirse paso al alma, al corazón, a la mente, Señor, como esa espada de doble filo que es tu palabra que sale de tu boca, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga aquí todo lo que Él quiere hacer. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Sé que hay momentos en los cuales hay angustias del alma profundas y hay situaciones muy consternadoras en las que sentimos que nadie puede acompañarnos, nadie puede estar con nosotros allí en ese momento específico de la aflicción. Y aunque tengamos algunos que estén más cerca de nuestra persona, algunos que han estado con nosotros siempre, aún familia, amigos, quienes sean, y que sabemos que podemos contar con ellos en todo momento y en todo lugar, hay situaciones profundas del alma en las que nos encontramos total y completamente solos. Para llegar a ese lugar hay que llegar solo. Podamos tener una palabra quizás de aliento, una oración de alguien, una palabra de ánimo de alguien, una llamada de alguien, pero cuando hay que atravesar ciertas cosas, ciertas aflicciones, tribulaciones, problemas, angustias físicas, mentales, emocionales, de cualquier índole, a veces nos encontramos total y completamente solos. Y quizás así mismo es que el Señor nos quiere en muchos momentos apartados y separados, solos, para que entonces Él pueda tratar con nosotros sin ninguna influencia de nadie, sin nadie que estorbe, sin nada ni nadie que interrumpa la comunión que el Señor quiere que nosotros busquemos en Él, que nosotros vayamos a un lugar quizás solitario, no que tenga que ser un lugar físico en sí, pero sino el deseo de querer estar a solas con Cristo y poder entregarle a Él exclusivamente todo pesar, toda angustia, toda situación, toda penuria, toda consternación, un alma abrumada, un alma angustiada, un alma triste. Tenemos ahora aquí un escenario de gran y profunda tristeza, hermanos. Por eso cuando yo veo lo que es hecho en muchos lugares y en muchas iglesias, y vemos que todo parece ser una fiesta que no acaba nunca. No estoy diciendo que no sea una fiesta el vivir para Cristo, por el gozo, pero estoy hablando que a veces se usa el evangelio como un medio para nosotros obtener una felicidad temporal, una felicidad superficial, algo que no tiene nada que ver en sí con el evangelio. Aquí no vemos un panorama de ese tipo de celebración en la carne, me refiero, como vemos hoy en la mayoría de las iglesias. Aquí lo que vemos es una necesidad de una búsqueda de Cristo Jesús el Señor, una búsqueda del Señor. Vemos al Señor Jesús buscando a su Padre Celestial porque ya la hora se acercaba. Porque ya quedaban minutos nada más. Porque ya Él sabía a dónde iba. Él sabía que iría a ese monte Calvario. Él sabía que llevaría esa cruz. Pero ahora comienzan estos padecimientos de Cristo que arrancaron aquí en esta hora, en este jardín. Habían sucedido varias cosas. El Señor Jesús había anunciado ya su crucifixión. Estaban los sacerdotes, los escribas, los ancianos que tenían un complot para matarle. Estaban continuamente pensando de qué manera y estaban muy cerca ya de lograrlo. El Señor Jesús se lo ve que está en Betania. Él estaba allí y esta mujer aparece con el vaso de alabastro y unge al Señor Jesucristo para la sepultura. Escuche esto. Solamente ella, solamente una mujer derrama ese vaso de alabastro, ese vaso de ese perfume carísimo, de gran valor, que estaría derramándolo en la cabeza del Señor Jesús hasta sus pies. Lo ungió, gloria a Dios, para lo que iba a acontecer. Luego tenemos el acontecimiento de que Judas, él va a los sacerdotes principales para entregar al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Ya teniendo todo hablado, todo orquestado, todo arreglado con ellos y con los soldados romanos que irían a aprender y arrestar al Señor Jesús. Y la señal era: aquel a quien yo le dé un beso en la mejilla, ese es al que tienen que arrestar.
En estas últimas pocas horas ya Judas no estaba, él ya se había ido. Habían tenido la última cena allí en el aposento alto y ya el Señor Jesús le había dicho a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Oh Señor. Y él se va. Se queda con los otros 11, ¿cierto? Tienen esa última cena todo este tiempo. Jesús anuncia también allí la negación de Pedro. Pedro, él le dice, no, Señor, jamás te negaré. Los otros también asintían diciendo lo mismo, jamás. Y Pedro diciendo, jamás te negaré. Donde tú vayas, allí yo iré, aún hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dice, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Amén. Oh Señor, la carne está muy dispuesta muchas veces para muchas cosas. Y en la carne nosotros decimos cosas y hablamos cosas y proclamamos cosas y declaramos todo tipo de cosas que después en el momento en el cual se supone que debemos responder, esas cosas no acontecen. No, gloria a Dios que no es así con el Señor, que todo lo que Él lo promete, Él lo cumple. Después de la negación de Pedro, el Señor Jesús, los discípulos cantan un himno. Tal vez no nos habíamos imaginado al Señor Jesús cantar un himno, pero sí cantaba himnos el Señor Jesús. Y después de este cántico, de esta alabanza, de esta adoración, de haber entonado un himno el Señor Jesús con los 11, el Señor les dice, tenemos que ir al Monte de los Olivos, porque ahí que se encontraba este lugar, este huerto, el huerto de Getsemaní. Un lugar donde las olivas eran prensadas, porque eso es lo que significa Getsemaní. Significa Gat, prensa, Semaní, aceites. Un lugar donde las olivas son prensadas, ¿está entendiendo esto? Para poder extraer de ellas todo el aceite. Gloria a Dios, el Señor Jesús fue prensado, hermanos. Como el Señor Jesús fue triturado, hermanos. Y como el Señor Jesús fue extraído, oprimido, y todo ese aceite salió de Él. Oh, gloria a Dios. Y no solamente ese aceite, sino también su preciosa sangre, que fue la que nos redimió. Y el aceite del Espíritu Santo, que ha sido aplicado sobre cada uno de nosotros por lo que Él hizo en la cruz. Y ahora Él le dice, tenemos que ir a este lugar. El Señor Jesús, ya aproximándose la hora, Él decide ir a un lugar de encuentro con su Padre Celestial. Hay momentos en los que cuando nos sentimos oprimidos, angustiados, tristes, y quiero que sepa que es común que esto nos pase. No es raro. A veces dicen que el creyente jamás puede estar triste, porque es cristiano. Sin embargo, el Señor Jesús, Él dijo, en este mundo sufrirán aflicción. Pero he aquí, yo he vencido al mundo, gloria a Dios. Por lo tanto, sí hay momentos de gran presión mental, de gran angustia, de gran tristeza por muchas cosas. Ahora, las tristezas y las angustias del Señor son muy diferentes a las nuestras. El motivo por el cual el Señor Jesús tuvo la necesidad de apartarse antes de que llegara la hora crucial, comienzan los padecimientos y las angustias de Él. Y Él decide ir a ese lugar de refugio, a ese lugar donde Él estaba tan acostumbrado a ir. A este jardín, a este huerto, gloria a Dios. Cuando unos miles de años atrás, el primer Adán en un jardín hermoso, perfecto, glorioso, aleluya, lleno de todo fruto, de todo encanto, donde la misma presencia del Señor andaba con Adán y con Eva en el rocío de la mañana y al atardecer y en todo momento oyendo su voz, hablando con Él y conversando con Dios mismo. Él arruinó a la raza humana en un jardín. Y ahora el Señor Jesús se encuentra en otro jardín, aleluya, en otro huerto,
en donde él aprende a rendirse a la voluntad de su Padre Celestial para restaurar a la raza humana por el pecado. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El segundo Adán en el huerto de Getsemaní. Aleluya. Oh, hermanos, ¿cómo podemos tratar con un texto así? No hay manera en la cual podamos decir todo lo que es necesario decir y yo obviamente tan incapaz. Pero yo le ruego al Señor en esta hora, hermanos, que el Espíritu Santo pueda tocar las fibras más íntimas de los corazones de ustedes, porque si no es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra, no hay hombre que pueda hacer que se le revele nada a otro, hermanos. Que el Espíritu Santo pueda quizás mostrarnos en alguna medida hoy los padecimientos de Cristo Jesús, los sufrimientos, las angustias del Señor Jesús. Todo lo que Él sufrió ya desde esta hora, escuche, Él necesitaba ser fortalecido por aquello que venía. Aquí estamos viendo a Jesús hombre, entienda esto, Jesucristo 100% hombre, quien nunca jamás dejó de ser Dios, pero que no usó ninguno de los atributos de su deidad para poder vivir aquí en la tierra. Y en este momento, en este jardín, esos árboles de olivos son los que atestiguan y ven de cerca los sufrimientos de Cristo, las agonías de nuestro Señor. Fue Getsemaní quien fue testigo de todo esto, porque el Señor va con los 11 y entonces les dice: quédense aquí y quédense aquí orando, velando. Pero luego Él se lleva solamente a 3, un poco más cerca, pero nunca exactamente a donde Él fue a orar y a buscar el rostro de su Padre Celestial. ¿Entiende esto? Uno ya le había negado, ya se había apartado totalmente. Los otros 11 le acompañan, por supuesto, sin entender absolutamente nada de lo que iba a acontecer. ¿Vieron cuando a veces necesitas una palabra de consuelo o alguna palabra de ánimo y no hay nadie que pueda dártela? El Señor no tuvo a nadie que pueda darle una palabra de ánimo y un ojo siquiera que le mirara con compasión, ni una. Sino que los ojos de ellos estaban cargados de sueño, dice la palabra del Señor. Y 3 de ellos, siempre hay algunos que están más consagrados que otros, ¿sabe? Los 11 le acompañan, pero solamente Él escoge a 3, estos mismos 3 que fueron escogidos y que vieron al Señor Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan? Santiago, Juan y Pedro. Siempre se los ve a estos 3 y se los menciona más que a los otros, como usted ha notado en el texto, debido a que ellos tenían una consagración mayor, una mayor devoción, o quizás aún le amaban más a Cristo que los otros, y es muy posible que así fuera. Más consagrados, más entregados, más rendidos quizás. Y el Señor a estos 3 los escoge, es decir, escogidos dentro de los escogidos. Oh, gloria a Dios, porque los hay, hermanas. Usted sabe lo que quiero decir con esto. Yo no sé si en un momento así, si el Señor hubiera dicho que usted le acompañe. Y uno piensa, ¿por qué se quedarán dormidos? El Señor Jesús fue a despertarles. Y el Señor vuelve y les despierta y vuelve. El Señor estaba en un momento de gran consternación. Él estaba en un momento de agonía. Una agonía, dice, hasta la muerte. Estoy muy triste, dice el Señor. Muy angustiado. Aún hasta la muerte. Gloria a Dios. Pero parecía que los discípulos no llegaban a comprender y obviamente no comprendieron mucho de todas las cosas de Cristo, sino hasta después del día de Pentecostés, cuando fueron llenos con el Espíritu Santo. Pero el Señor tenía que estar allí en ese huerto para ser presionado, para ser oprimido,
los poderes de las tinieblas. El Señor Jesús fue tentado, dice la palabra, en todos los puntos, pero jamás sin pecado. Cuando el Señor Jesús se encontraba allí, Él se puso de rodillas, Él puso su cara contra el suelo, queriendo decir que las fuerzas se le estaban agotando. Se encontraba débil el Señor Jesús físicamente por la gran presión mental que Él estaba pasando en ese momento, y se caía, se derribaba contra el suelo una y otra vez, tratando de tomar fuerzas para mantenerse en pie y en vigor. Después de la primera oración, la palabra del Señor dice que Dios envía un ángel para que le fortalezca. Oh, gloria a Dios, porque es que sus discípulos no podían serle de ninguna ayuda. Sus discípulos no podían darle ni una mano, ni siquiera podían mantenerse orando por una hora. Dios el Padre decidió que un ángel descendiera, que seguramente se encontraría en gran consternación también de ver al Hijo de Dios en esa condición. Pero un ángel del Señor dice que le fortaleció. Aleluya, gloria a Jesús. Y Él vuelve y ve a los discípulos durmiendo, los ve cargados de sueño, los ve que también esas angustias de Cristo les estaban afectando a ellos, y ellos sin entender por qué se sentían así. Porque a veces sucede eso también. Uno está en angustia y parece que la angustia contagiara a los demás, ¿sabe? Porque la palabra del Señor nos dice que debemos nosotros soportarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Porque el cuerpo de Cristo es algo tan precioso en el que si uno tiene una dolencia, aquellos que realmente han nacido de nuevo también pueden sentir esa dolencia. Cuando uno se regocija por algo, el cuerpo de Cristo se regocija completo. Gloria al Señor. Ningún miembro es ajeno del otro, gloria a Jesús. Si uno sufre, todos sufren. Si uno se alegra, todos se alegran con él. ¿No es verdad, hermano? Y aquí ellos podían sentir los embates de este ataque, de esta lucha, una gran lucha mental. ¿Por qué, hermanos, era esta lucha? Porque el Señor Jesús allí, en este huerto de Getsemaní, donde Él estaba siendo presionado, triturado, Él se veía venir el pecado de todo el mundo sobre Él, hermanos. Él estaba viendo cómo se acercaba esta hora en la que Él moriría, en la que Él sería crucificado. Y Él necesitaba fuerzas del cielo para poder pasar esa hora. No que el Señor tuviera miedo, no, claro que no. No que el Señor estuviera pensando en salir corriendo y escaparse y no llegar a la cruz, claro que no, en absoluto. A veces se malinterpreta cuando el Señor Jesús le dice, oh Padre, sí, tú puedes pasar de mí esta copa. Él no estaba hablando en sí de que si yo pudiera tratar de no tener que ir a la cruz. El Señor ya sabía que Él iría a la cruz, sino cómo es que nosotros seríamos redimidos. Eso estaba fuera de toda cuestión, de toda pregunta. El Señor sabía exactamente, aún ya desde niño, para dónde iba, cuál era su misión, a dónde Él llegaría, que Él moriría de mano de los pecadores. Él sabía esto. Pero Él estaba hablando de esa hora en sí. Es decir, esta angustia tan grande, esta tristeza tan profunda de alma, que pase de mí esta copa. Mire, usted puede tener a veces hasta dolencia física en el cuerpo físico, pero cuando la situación pega al alma y lo desanima y lo derriba, y tal vez físicamente a veces no es que está sintiendo nada en sí mismo, pero es como si estuviera enfermo el cuerpo físico por una enfermedad del alma. La presión mental, la angustia, la opresión, la depresión quizás, y ese gran desánimo es algo que el enemigo sabe instigar muy bien, tristemente. Desanimado, triste, apesadumbrado, consternado, abrumado. Pero el Señor Jesús tenía
todas las razones para sentirse así. Se estaba viniendo los pecados pasados, presentes, futuros de todos los seres humanos sobre él. Tanto fue así esta presión del Señor que no en Mateo, pero Lucas 22:44, ahí habla acerca de que esta gran presión que el Señor Jesús sintió, sus poros, los poros de su piel se abrieron de tal manera en la que él sudaba sangre y agua. Y en momentos de gran ansiedad y de gran tensión, médicamente dicen que es algo que es posible que suceda a un ser humano, pero si algo así le aconteciera a un ser humano, seguramente que muere en ese momento. Pero el Señor Jesucristo no murió en ese momento, porque no podía morir en ese momento. Él necesitaba ser fortalecido para poder llegar al Calvario, porque sería por medio de muerte y por medio de cruz. Todo lo que Él tuviera que hablar, todo lo que Él tuviera que expresarle a su Padre Celestial, toda fortaleza que Él necesitara, todo consuelo que Él necesitara, tenía que pedírselo en esa hora en el huerto de Getsemaní, porque después que Él fuera arrestado, entonces Él fue llevado como una oveja que es llevada al matadero y que no abre su boca. Ya el Señor no hablaría más. El Señor no ofrecería jamás una resistencia. Cuando Él fue arrestado, y ustedes ven cuando el Señor Jesucristo termina en todo este momento en Getsemaní, se lo ve a un Señor calmado, a un Señor muy seguro, sabiendo ya para dónde iba, con palabras firmes. Y en este momento Él ya se encontraba fortalecido para lo que venía, pero Él necesitó este momento en el huerto de Getsemaní. Él lo necesitó, hermanos. Oh, cuán herido habrá sido el talón de Cristo que pisó todos tus pecados, hermanos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Recuerde que este lugar era el lugar donde eran prensadas las olivas, eran pisoteadas las olivas, eran trituradas las olivas para poder extraer todo el aceite de ellas, hermanos. Y en este lugar, que era un lugar para prensar los aceites, se convierte también en un lugar donde se llenó de la misma sangre del Señor. La sangre del Señor Jesucristo, un lagar de aceite convirtiéndose en un lagar de sangre. Un lagar es un lugar donde se prensan los aceites, donde son prensadas las olivas. Y también hay lagares de vino, donde son prensadas las uvas para sacar el jugo de ellas. Amén. Entonces, por eso yo quiero que usted pueda ver cuando en Génesis 3:15 la palabra del Señor dice que habla del calcañar, está hablando del talón, está diciendo que Él te herirá en el calcañar. Estaba hablando de la crucifixión, estaba hablando del Satanás, diciéndole a la serpiente, tú le herirás en el calcañar. Tú recibirás un golpe mortal en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar, en el talón. Y ya el Señor había empezado a pisotear, gloria sea el nombre del Señor, todos nuestros pecados, con la culminación del pago completo de todo nuestro pecado, que fue exclusivamente en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, aleluya. Oh, gloria a Dios. Como el Señor tuvo que pisotear allí en ese lagar, hermanos. He pisado yo solo el lagar. Aleluya. Él solo pudo entrar allí. Él solo pudo permanecer en ese lugar. Nadie pudo acompañarle. Ni siquiera en Getsemaní nadie pudo acompañarle a esa cruz. Se habían ido todos. Cuando después del arresto del Señor Jesús, dice la palabra que los discípulos se habían ido. Todos huyeron, dice. Todos. Por eso se repiten estas palabras en Isaías 63:3. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Oh, gloria a Dios.
En Hebreos 5:7 también dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre Celestial, refiriéndose a esta hora crucial del Señor Jesús. Amén. Y todo esto fue hecho por usted, hermano, fue hecho por mí. Todo esto fue hecho para que podamos nosotros hoy decir gloria a Dios, aleluya. Él sufrió por mí, Él padeció por mí, Él fue angustiado por mí, Él se entristeció en gran manera por mí hasta el punto de la muerte. Y fue muerte porque fue muerte de cruz, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El dolor que experimentó nuestro Señor, sumergido el Señor en agonía. Por eso no veo dónde está el divertimento en sí. ¿Dónde está el entretenimiento de la iglesia moderna? ¿Qué ven ustedes de divertido en esto? ¿Qué ven ustedes de entretenido en esto? Oh, Señor, cuando nosotros vemos los horrores que son hechos en el nombre del Señor Jesús, la verdad es que quisiera preguntarle al Señor, como Pedro le preguntó, es que entonces van a ser pocos los que se salvan, ¿verdad, Señor? Serán pocos los que se salvan, Señor. Porque viendo lo que se hace, viendo las prácticas que se hacen, las cosas que se dicen, obviamente nos asustamos pensando, Señor, ¿cuántos es que van a ser salvos? Porque no veo que puedan ser salvos por medio de este evangelio, del entretenimiento, de la carne, de la prosperidad, etcétera, etcétera. El varón que pisó el lagar a solas, aleluya. De Él es que estamos hablando, de Jesucristo, del Señor, del único Salvador. Oh, de mi precioso, precioso, precioso Señor, le adoro, le amo. Oh, gloria a Dios. En este lugar tan especial que quizás a veces nos olvidamos que Él pasó por ahí, si él tenía que pasar por este lugar. Él necesitó pasar por este lugar. Por eso necesitamos acompañar a Cristo también allí, hermanos. Que podamos nosotros acompañarle también al huerto de Getsemaní hoy, hermanos. Que podamos nosotros despojarnos de todo, estar atentos, estar vigilantes, gloria a Dios. No con nuestros ojos cargados de sueño, de pesadumbre, de desánimo, de incredulidad, sino que podamos acompañar a Cristo ahí hasta esa hora. Oh, gloria sea el nombre del Señor, que Él pueda ver en nosotros una mirada de fe. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, los pecados Él los molió con su pie. Él hirió su talón por tales pecados, hermanos. Con fuerza Él los trituró por todos los crímenes tuyos y míos. Y aún también le hizo sudar, oh Jesús, sangre y agua. Oh, bendito Señor. Entonces vemos que no fue cosa fácil tratar con tus pecados y mis pecados, hermanos. No, no lo fue. Uno dice, bueno, pero era Jesús, era Dios y entonces por eso murió. No fue cosa fácil, hermanos. El Señor Jesucristo se sintió de la manera que se sintió, pero Él tuvo que pelear una batalla y fue una conquista solitaria. Mira la hora desde que el Señor comienza a derramar de su preciosa sangre en la agonía del Señor. Fue desde el Getsemaní, gloria a Dios, hasta el Monte Calvario. Todo un camino sangriento. Y los creyentes pasan por ese camino también. Porque nosotros cuando creímos en Cristo Jesús el Señor, nosotros también fuimos rociados con la sangre preciosa del Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Nosotros también le acompañamos. Nosotros fuimos puestos con Cristo en esa cruz. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Cristo. Cuando al tercer día el Señor Jesús se levantó, tú te levantaste con Cristo Jesús a una nueva vida. Esto es lo que sucedió cuando tú naciste de nuevo, cuando el Espíritu Santo
te regeneró. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra, el Señor dijo, Jesús yendo un poco adelante de los demás a orar solo. Por eso es que este texto en Isaías es extraordinario. He pisado yo solo el lagar. Nadie le ayudó. Por lo menos en ese tiempo él contaba con el consuelo del Padre Celestial, pero usted sabe que cuando él fuera puesto en esa cruz, ni siquiera el Padre podría mirarle. Porque por unas 3 horas se oscureció toda la tierra, hermanos. Es como si Dios el Padre hubiera cerrado el telón, porque Él no puede mirar el pecado. Cristo Jesús cargando el pecado, la ofrenda por el pecado, pero aún sin pecado y sin mancha. Oh, gloria a Dios. No es como algunos dicen que el Señor Jesús se convirtió en pecador en esa cruz. Oh, qué aberración, qué afrenta. El Señor Jesús se convirtió en la ofrenda por el pecado, en el sacrificio por el pecado. Pero Él no conoció el pecado. ¿Entiende esto? Él nunca tuvo que pedir disculpas, nunca tuvo que decir perdóname, no debía haber dicho así. Nunca hubo un sentimiento errado en su corazón, jamás lo hubo. El Señor cumplió la ley perfectamente, mismo estando allí en este lugar, porque los hombres en el tiempo de la Pascua, todo el mundo estaba en Jerusalén, ¿saben esto? Para celebrar la Pascua. Y era un momento en el que todo el pueblo estaba grandemente ocupado, preparando cordero, preparando comida, preparando todo, la casa, todo. Limpiando las casas en el que hubiera cualquier levadura, algo. Mientras tanto que el Cordero Pascal estaba ya empezando sus sufrimientos en el huerto de Getsemaní. Nadie lo supo. He pisado yo solo el lagar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En ese texto en Isaías 63:3, todo ese capítulo, yo sé que está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y yo buscaba diferentes comentarios bíblicos y sí, estoy de acuerdo que ese pasaje habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, de la batalla de Armagedón. Se lo ve una imagen de Cristo bañado en sangre, representado en sus sufrimientos, pero también toda la sangre que será vertida en la batalla de Armagedón, que todavía está por acontecer tras el arrebatamiento de la iglesia, tras los 7 años de la gran tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo en plena batalla de Armagedón. Pero también este texto, yo quise extraerlo para poder también ilustrar esto que el Señor Jesucristo hizo. En la soledad en la cual el Señor se encontraba, pero en que encontró ese refugio, encontró esa ayuda, encontró ese apoyo, esa fortaleza en su Padre Celestial, un hombre de oración, un hombre de ruego, un hombre de quebranto. Dice la palabra, Jesucristo, Él experimentado en quebrantos. Oh, gloria a Dios. Un hombre acostumbrado a llorar. Un hombre acostumbrado a derramar lágrimas delante de la presencia del Señor. Y él necesitaba ahora más que nunca orar. Él era un hombre que pasaba noches enteras, seguramente allí en ese huerto, orando y buscando al Señor. ¿Cuánto más usted y yo? Si el Hijo de Dios necesitó buscar la presencia de su Padre Celestial, si el Hijo de Dios necesitó orar con la intensidad que él oraba, ay hermano, cuánto más nosotros. Oh, gloria a Dios. Quienes oramos solamente algunas veces y por algunas cosas. Cuando la palabra dice debemos orar en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, alabarle en todo tiempo, adorarle en todo tiempo. El Señor Jesús hasta un himno Él cantó antes de ir a este lugar, a este encuentro solitario. Aquí en la soledad Él está buscando un alivio para sus angustias. Oh Dios, ¿dónde buscas tú el alivio para tus angustias? ¿En qué tú te refugias cuando hay angustias? ¿A dónde es que tú vas cuando hay angustias, cuando hay una batalla mental? ¿Qué haces?
Ay, no, yo cuento hasta 10. Ay, no, yo escucho música. Ay, no, yo me voy me voy a la playa, voy aquí, voy allí. Y no vas a Cristo. No conoces lo que es ese Getsemaní propio, este lugar de aflicción, pero un lugar también de gran consuelo y de gran alivio cuando vamos a nuestro Padre Celestial. Lo primero, lo segundo, lo tercero, lo último, lo todo, ir a nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Gran angustia. Nadie podía ir donde Jesús iba. Tú no podías ir donde Jesús fue. Ni el más consagrado de todos podía ir. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan podían acompañarle. Ahí mismo donde él estaba. Dijeron, quédense a una distancia. No podía llevarlos al mismo y mero sufrimiento. No podía llevarlos a la cruz. Esto lo tengo que padecer yo solo. Yo solo puedo pisar el lagar. Oh, gloria a Dios. Por eso se quedan a una corta distancia, pero aún así sin ser de ningún consuelo, de ninguna ayuda, de ningún fortalecimiento. Solamente nuestro Padre Celestial. ¿Te das cuenta de esto? Solamente Él. Si no te fortalece el Señor, nadie puede fortalecerte. Oh, si no te salva Él, ¿quién puede salvarte? Si no te llena Él, nada podrá llenarte. Si no te liberta el Señor, nada ni nadie podrá libertarte. Gloria a Dios. Por eso es que Él y solamente Él pudo decir las palabras, he pisado yo solo el lagar. Sentaos aquí, que yo voy entre tanto allí y oro. Él no pudo sentarse. Oh, gloria a Dios. Tú y yo podemos sentarnos por el trabajo laborioso que Él sufrió. Tú y yo hoy podemos descansar porque el trabajo que hizo, la obra que Él hizo. Por eso el Señor puede decirte, siéntate aquí y descansa, duerme. Oh, gloria a Dios. Mientras que yo voy allí al Monte Calvario a pagar por tus pecados y los del mundo entero. Oh, le adoro, le alabo y le amo en este día, hermano. Oh, Jesús. Número 1, gran angustia. Es lo que el Señor Jesús sufrió allí. Una angustia que penetró y tocó todos los huesos de Cristo, cada fibra más interna, hasta pudo verse en la misma piel del Señor. No estaba enojado el Señor con sus discípulos. No, claro que no. No estaba enojado Él. Cuando Él va y les reprende, le dice, despiértense. Pero el Señor no se había enojado con Él. Pero al mismo tiempo Él entendía que no podía explicarles todas estas cosas que las entenderían tiempo después de su muerte. Después de ser lleno con el Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno con el Espíritu Santo, ahí es que empiezas a entender de qué se trata la cosa. ¿Sabes esto? Y me refiero cuando somos llenos con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Oh, qué hermoso que el Señor, Él fue prensado y Él fue triturado para que todo ese aceite pudiera estar disponible para ti y para mí, hermano. ¿Sabe esto? Aleluya. En el tabernáculo y en el templo, en el Antiguo Testamento, estaba el menorá, estaba el candelero de oro, ¿sabe? Al entrar en el lugar santo, a la izquierda se vería el candelero de oro. Una sola pieza maciza de oro puro, trabajado a martillo, gloria a Dios. Y en este menorá había aceite, por supuesto, habían mechas, las despabiladeras, 7 de ellas, en las 7 lamparillas. Una lámpara principal que era una caña central que representa a Cristo, y luego tenía 3 brazos para un lado, 3 brazos saliendo para el otro que representan la iglesia del Señor Jesucristo unidas a esa caña central, a ese eje central, gloria a Dios. Debía ser colocado el aceite allí en esa lámpara 2 veces al día.
los sacerdotes recortarían las mechas o las despabiladeras de las lamparillas y tenían que ellos agregar el aceite y asegurarse que la lámpara siempre tuviera aceite, porque la lámpara del Señor debía brillar las 24 horas del día, debido a que en el lugar santo era la única fuente de luz de todo el lugar. No había una ventana. La fuente de luz solamente es Cristo la luz del mundo. El mundo no tiene luz, sino solamente oscuridad, ¿sabe? Pero ese aceite que era colocado ahí, no lo iban a comprar a una tienda. Ese aceite, los sacerdotes estaban encargados de preparar el aceite, ¿entiende? Este aceite debían ser escogidas las mejores olivas, y estas olivas eran machacadas, eran trituradas, oh gloria a Dios, eran molidas. Así como Cristo Jesús, Él fue molido por nuestros pecados. Oh, Él fue abatido grandemente por nuestras rebeliones. Y entonces era que podía desprenderse este aceite, hermanos. El aceite solamente viene por los sufrimientos de Cristo en la cruz. El aceite solamente está disponible para usted y para mí. Me refiero al Espíritu Santo, quien Él es Dios, y todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, Él es todopoderoso, capacitando a la iglesia de Cristo, dándole dones, dando talentos, el fruto del Espíritu producido por Él mismo en cada vida y en cada corazón. Gloria a Dios, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu operando en la iglesia del Señor. Todo gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Fue la sangre de Cristo que pudo darnos este aceite. Gloria al Señor. Tiene usted este aceite, hermano. Si usted entiende los padecimientos de la cruz y usted ha puesto su fe allí, usted tiene disponible mucho de este aceite, quiero que sepa. Y si usted dice, no, siento que no tengo, bueno, puedes ir a Él y comprar de Él sin precio y sin dinero. ¡Gloria a Dios! Número 1, gran angustia. La palabra del Señor dice, hay un texto muy hermoso en Lamentaciones capítulo 1, versículo 12, y una frase que dice, ustedes, todos los que pasan por el camino, no se apiadan de mí, o con palabras similares a esta, pero luego dice, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Oh, gloria a Dios. Y no lo hay. Tú puedes ir y ver el dolor de quien sea y donde sea, en este momento, en el pasado, en la historia, en cualquier lugar, y puedes decir, ha habido muchísimo dolor. Pero solamente el Señor puede decir, mirad, ¿acaso hay dolor como mi dolor? No hay dolor como el dolor de Cristo. No hay padecimiento como el padecimiento de Cristo. No hay sufrimiento como el sufrimiento de Cristo, aunque parezca que no, y uno ve tanto sufrimiento en el mundo, pero es a causa del pecado. Él sufrió, pero nunca pecó. Oh, bendito Señor. Por eso aquel criminal al lado de la cruz de Jesús dice, pero nosotros estamos aquí porque nos merecemos estar aquí, pero Él no hizo nada para estar ahí. Una gran diferencia, ¿no le parece? Las grandes angustias. Número 2 fue el gran sacrificio de Cristo. Fue este lugar, un lugar de sacrificio. Dice la palabra del Señor que Jehová quiso quebrantarlo. Él fue el perfecto macho cabrío de Levítico capítulo 16. Uno soltado al desierto y el otro matado. Oh, gloria a Dios. Él es perfecto en toda su persona. Él es completo en todos sus requisitos. Él es perfecto en su manera de pensar, en su actuar, en su hablar, en su caminar, en todo Él es perfecto. Aleluya. El Espíritu Santo le fue dado a Cristo sin medida alguna. Es decir, que el Espíritu Santo pudo hacer en la persona de Cristo y a través de Cristo todo lo que Él quiso hacer. Nosotros no podemos decir eso jamás. Apenas si el Espíritu Santo tiene algún lugar en la mayoría de los creyentes hoy. Por eso el Señor entiende igual también
Porque la palabra del Señor dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Oh, gloria a Dios. Que Él entiende, que Él se compadece. En el que le dice Él a los discípulos, no pueden orar ni por una hora. Oh, el Espíritu sí que está dispuesto. Claro que está dispuesto. El Espíritu de ustedes hoy está dispuesto. Pero la carne muy débil. Extremadamente débil, tanto así que hasta los ojos de algunos también están cargados de sueño. Apenas pueden resistir un culto, apenas pueden resistir una alabanza en espíritu y en verdad. Apenas pueden resistir levantar sus manos al Señor tan solo una vez. Apenas si pueden decir o esbozar un aleluya y un gloria a Dios. Oh, no, ir hasta el altar, hay que levantarse, ya es demasiado trabajo. Oh, no, ¿para qué lo haré? No, ¿de qué vale? No, demasiado sacrificio. Todo nos parece demasiado sacrificial cuando tiene que ver con Cristo. Sin embargo, no hay sacrificio ninguno y no nos es penoso ni gravoso en absoluto cualquier otra cosa que no aprovecha el espíritu y el alma para nada. ¿Sí o no? Y el Señor Jesús sabe esto. Por eso nosotros necesitamos que sea el Espíritu Santo el que controle nuestras vidas 100%, hermano, porque no puede ser ni 99.9, 100%, porque la carne rápidamente quiere cobrar fuerza, tomar control aún sobre el Espíritu. Y como nosotros no nos rendimos, este lugar de Getsemaní fue un lugar de rendición total. El Señor tuvo que rendirse, ¿a qué? A la voluntad del Padre Celestial. Él tuvo que rendirse, Él tuvo que someterse a esa voluntad de su Padre. Oh, gloria a Dios. Y como nosotros no nos rendimos, no sabemos rendirnos de la manera que el Señor se rindió. Un lugar también fue de total abandono. Él se tuvo que separar de la gente. Él tuvo que separarse de todo y de todos y tomarse por esos momentos nada más que Él tenía disponible para tomarse de su Padre Celestial y ser fortalecido por Él, lo cual lo sostuvo para todo lo que venía, el arresto, la traición, los golpes, los azotes, oh, esos clavos clavados en sus manos, en sus pies, los látigos en su espalda, esa corona de espinas enterrada en su cabeza. Oh, desfigurado había quedado el Señor, quiero que sepa. Isaías dice que se veía como un animal. Las 7 heridas de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros queremos divertimento igual. Nos parece divertido. Nos parece entretenido, nos parece que es un show. Y cuando nosotros reducimos estos padecimientos de Getsemaní, todo ese caminar hasta el monte Calvario, su muerte, su resurrección, y nosotros lo reducimos a algo tan liviano, a algo tan efímero, a algo tan superficial, tan carnal, tan diabólico. La verdad es que estamos básicamente ya condenándonos a nosotros mismos sin saberlo. Oh Dios, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos estas palabras, que Él solo pisó este lagar. No fue usted, usted no puede ir allí, usted no puede hacer absolutamente nada que pueda atribuir a su salvación. Este es el talón de aquel que pisó tus pecados en ese lugar de aflicción, en ese lagar y la rendición a la voluntad del Señor. Gloria sea su nombre. El lugar de la rendición, el precio de la rendición fue terrible y la paz también por esta rendición fue tu gozo y fue mi gozo. Quiero que nos pongamos...